Buenas noches, la paz, la gracia, la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Ayer hablamos sobre el Espíritu Santo y los ángeles. Hoy queremos hablar sobre el Espíritu Santo y la guerra espiritual. Yo creo que no hay declaración más clara sobre ese tema, no hay confusión ni ambigüedad. Cuando Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldades en las regiones celestes. Pausa. Estamos en Efesios 6, desde el 11 hasta el 17, donde Pablo nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero Pablo dice que nuestra guerra espiritual número uno no es una guerra no es una guerra física. Estamos peleando con seres que no vemos, con seres que físicamente no tienen una identificación, sino que son seres espirituales, porque no tienen ni carne, no tienen ni sangre. Del momento que leemos ese pasaje, entendemos que la batalla no está en la carne, sino que está en lo espiritual. Por lo cual, necesitamos las armas espirituales para poder pelear una batalla espiritual. Es como decir, un ejército que pelea con picuas, que pelea con hacha, que va a pelear contra un ejército que usa una AK-47, que usa drones, que usa avión, que usa aviones de combate. Entonces es un match que puedo decir que no tiene chiste ese partido, ¿no? Esa guerra. Por lo cual Pablo dice, abren sus ojos espirituales. La guerra que tú tienes no es una guerra natural, sino que es una guerra espiritual. Ok, bueno. Y también dice en el versículo 15-14, si no me equivoco, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, habla del escudo de la fe, pero sobre todo después del escudo de la fe dice que nosotros usemos la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. La espada del Espíritu Santo es ¿cómo puedo decir eso? Es el arma, es la herramienta que nosotros tenemos para pelear en el mundo espiritual. Algunos dicen, oye, tan sencillo es. No, pelear en el mundo espiritual apoyándose con el Espíritu Santo es usar la palabra, la espada de la palabra. ¿Qué tan sencillo es? Aunque bien sencillo es, pero tiene muchas cosas. Por eso predicamos temas como la legalidad del mundo espiritual. Pero fíjense, Pablo dice que debemos de usar la palabra del Señor como arma, que es la espada del Espíritu, lo que hace que el Espíritu de Dios intransige o transita desde el mundo espiritual hasta el mundo natural para operar, o que hace que nosotros podemos transitar del mundo natural al mundo espiritual es la palabra. Ya te lo dije, el puente entre el mundo natural y el mundo espiritual es una palabra. Es más, te lo voy a decir, del mundo de Dios al mundo natural, si Dios no hubiera hablado una palabra, no hubiera habido existencia. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pablo usa puras armas defensivas, ¿no? El escudo de la fe, ¿no? El calzado, que es el apresto del Evangelio, que es una herramienta que nos permite la movilidad en el mundo espiritual del Evangelio. Pero quiero decir esto. La espada del Espíritu es el arma ofensivo que tenemos para pelear guerras espirituales. ¿Qué es el arma ofensivo que tenemos para pelear guerras espirituales? Ahora, ¿cómo yo me visto de la armadura del Espíritu? Lo dice el mismo versículo, que tenemos que orar en todo tiempo en el Espíritu y velando en todo ello. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y tenemos una vida de oración, donde estamos orando en el Espíritu, entonces nosotros no estamos adjudicándonos el alma espiritual de la palabra.
sacar la letra, de ser simplemente una letra, convertirles en una espada espiritual. Claro. Ahora, ¿cómo yo oro en el Espíritu? La oración del Espíritu tiene dimensiones. Una de ellas, que es la primera, es la más conocida, es hablar en lenguas. Hablar en lenguas suspende el intelecto, abre la dimensión interna que nosotros poseemos en Cristo, creado en justicia nuestro espíritu interno, y así podemos aventurar en el mundo espiritual. Cuando uno está hablando en lenguas, es como si fuera usando un instrumento, estás tocando notas, y hay momentos que llegas a tocar ciertas octavas, wow, empieza a haber gloria. Pero no es solamente hablar en lenguas que significa hablar en el espíritu. Está diciendo algo. Hay instrucciones que el Espíritu Santo te da. Tú estás hablando en el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando le dijo que golpeara el río, cuando golpeó el río, por ejemplo, también cuando Moisés levantó el báculo, ese era algo espiritual que estaba sucediendo. Era una acción profética que hizo Moisés, pero esa acción había sido asignado a ángeles, el Espíritu. Dice María en el canto, dice, con tu soplo soplaste y abriste el mar rojo. Cuando Moisés alzó esa vara, era un código, y el Espíritu Santo, quien conoce ese código, porque él mismo dio la orden, el Padre dio la orden, entonces ejecuta la orden. Entonces entendemos que la espada del Espíritu, nosotros la apropiamos teniendo una vida de consagración, pero una vida donde aprendemos a orar en el Espíritu. Es necesario orar en el Espíritu. Leer la palabra de Dios como fuente de entrada intelectual y espiritual, pero también orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. La mayor parte para orar en el Espíritu empezamos orando en lenguas, pero luego el Espíritu Santo mismo, como Él nos ayuda en la oración, puede inspirarnos ciertas maneras de orar que permite que tengamos resultados sobre guerras espirituales. Le voy a decir uno de ellos. A un momento que tenía una batalla terrible y horrible, nada más había hecho de todo, había ayunado, orado, clamado, llorado, pero en un momento, hablado en lenguas, pero en un momento el Espíritu de Dios en mí me inspiró, tienes que celebrar Santa Cena. Entonces yo personalmente celebré Santa Cena, no era el tiempo porque en las congregaciones la celebramos cada mes, entonces celebré Santa Cena y el problema es eso. Y el problema es eso. Claro, eso no lo puedo agarrar yo como un amuleto, sino que bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces uso esto como arma del Espíritu. Me estoy apropiando porque celebrar Santa Cena es la palabra. Es el alma en la palabra, pero hacerlo así me estoy vistiendo en el alma en la palabra y estoy transitándolo del mundo natural, que puede ser un simple acto, al mundo espiritual. Entonces, la importancia del Espíritu Santo en el mundo espiritual es vital como arma, pero también como revelación. Ahí voy a concluir. Los mejores ejércitos mundiales gastan millones y millones de dólares en espías o en agencias de información como la FBI, Federal Bureau of Investigation, FBI, o la CIA, Central Intelligence Agency, donde buscan mucha información para entender las estrategias, dónde van a estar el enemigo antes. Por ejemplo, en la guerra de Rusia hay infiltrados de informaciones que buscan para saber las posiciones del ejército ruso y así poder tratar de ganar la guerra. La revelación del Espíritu Santo en nuestra vida nos revela antes de que el enemigo quiere atacarnos, destruirnos, sea por medio de un sueño, sea por medio de una palabra de Dios, por medio de alguien, sea por medio de una visión, sea por medio de la voz interna del Espíritu Santo que todo creyente posee, pero Él hace esa labor de agencia de información. Yo no necesito un espía en el mundo espiritual porque el que es mi espía, el que
me ayuda a tener la información cuando el enemigo quiere atacar, quiere destruir, quiere devorar, que me dice ese es por el medio que está preparando para arrancar y destruir. Entonces tengo la información y ejecuto una acción, la orden, uso la espada antes de que el enemigo pueda llevar a cabo esa orden. Entonces, cuando yo fallo de cooperar con el Espíritu Santo, pierdo informaciones, el enemigo te puede sorprender. Así que cuando tú tienes al Espíritu Santo como aliado, tus enemigos no podrán sorprenderte en la guerra espiritual. Dios te bendiga. Saludos. Chao. See you later. Bye bye.